Ivanhoe ONG Cortiñas es nuestro invitado esta noche. Espero que sea de su agrado. Hablábamos antes de la pausa, ¿qué vamos a hacer? Pero primero, ¿qué es eso de impuestos progresivos, impuestos regresivos? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo no? Los impuestos progresivos son aquellos que se colocan a aquellos sectores o empresas que más ingresos generan. Por lo tanto, toma en cuenta la capacidad de pago o de ingreso que tiene la persona. Por supuesto, gradualidad. Entre más tú ganas, más puedo ponerte de impuestos. Eso es progresivo. Regresivo, entre menos tú ganas, entonces más impuestos te pongo y no considera tu nivel de ingreso. Por eso es que se le dice que los impuestos indirectos, como son los del consumo, que todos tenemos que comer, no importa que usted sea pobre o rico, todos comemos. Son ¿no? un derecho fundamental. Y en el caso dominicano, pues obviamente arroz, bichuela y carne. Claro. Se resume en eso, aunque tú puedas comer otras cosas. Entonces, colocarle un 18% de ITEVIS a el agua, a la carne de res, a la carne de cerdo, a la papa, a las habichuelas, a los aceites, bueno, pues obviamente estaba ignorando, desconociendo y afectando al mismo tiempo a esos sectores, justo que sus ingresos no crecen en la misma proporción que le aumentan los impuestos. Igual en el caso de la clase media, con el caso del IPI, si una persona que tiene una propiedad, un apartamento, una casa, para ponerlo que se entienda, de 10 millones de pesos, actualmente bajo el régimen legal tributario, se paga, esa propiedad paga impuestos por 200,000 pesos, que es la diferencia entre 10 millones y 9.8 millones, que es el umbral máximo, el tope de la exención impositiva. Por lo tanto, paga un 1% de 200,000, que equivale a 2,000 pesos al año. Es en ese caso hipotético. Pero en ese mismo caso hipotético, con la reforma que se pretendía hacer, iba a bajar de 9.8 millones a el umbral, a 5 millones. Por lo tanto, usted iba a pagar impuestos por 5 millones, que es la diferencia entre 10 millones de tu apartamento o vivienda, menos los 5 millones del umbral que están exentos. Usted iba a pagar entonces el 1% de 5 millones, que equivale a decir 50,000 pesos. No, y te iba a tocar una revalorización de ese inmueble. Eso es aparte. Que si era de 10 hoy, fácil esa revalorización te llevaba a 15. En vez de 5 te iba a pagar por 10. O sea, que iba a tener dos componentes. Así es. Ese que te acabo de describir y el tema de la revalorización, que nunca quedó claro si iba a ser una revalorización a partir de la base de datos que ellos tienen, a partir del costo de la vivienda cuando usted lo compró, o a partir del precio de mercado, que es más complejo. Entonces, y es más complejo porque, bueno, tu casa, tú no sabes cuánto cuesta hasta tanto no decida empezar a venderla. No, es que hay algo que los dominicanos le ponemos, que es el valor sentimental. Además. ¿Tú me entiendes? Es un valor agregado. La gente te puede dar en los libros 10 millones, pero tú entiendes que vale 20 porque es tuya. Y además también porque hay que hacer una tasación. Exacto. Porque no solamente tu propiedad tiene valor como inmueble fijo, sino también el entorno. El entorno. El entorno ayuda o desayuda al valor de una propiedad. De manera que, por suerte, la población se empantalonó, se empoderó, hizo sinergia y se opuso. Bueno, que ahora el gobierno está bravito. Está bravo con nosotros, sí, con el pueblo. Y incluso le está pidiendo que el pueblo haga una reforma. Pero el pueblo votó por ello, fue. Ahí va. Te depositó su confianza. ¿Y a quién fue que se eligió? Bueno, lo eligieron a ellos. Y yo he dicho que ese equipo ya no está en condiciones, el equipo económico. No. Debieron renunciar todos, sí, desde mi punto de vista. Sí, y si no renunciar, destituirlo. Sí. Porque ellos llegaron a lo que se conoce en manejo, en temas de administración, al límite de su incompetencia. Es correcto. Lo que se conoce como el principio de Peter. ¿Qué significa esto del principio de Peter? Bueno, que una persona es capaz de resolver muchos problemas en un área de trabajo. Y por esa razón, por su capacidad de resolver el problema, lo promueven. Pero en la promoción tiene nuevos retos, nuevos desafíos y nuevos problemas. Pero esos nuevos problemas él no puede resolverlos. No tiene la capacidad porque no tiene capacidad para eso, sino que su límite de competencia llega hasta donde él daba resultados, entregaba resultados y entonces comienza la incompetencia. Este equipo económico, eso fue lo que demostró, porque ellos dijeron que duraron más de 4 años preparando esa reforma. Coño, pero son estudiantes malos. Bueno. Para quemarse de esa manera. Sí, bueno, y tal vez porque, bueno,
apostaron a la teoría del juego y también apostaron, yo creo que a la mano invisible, oculta de algunos organismos internacionales. Y a mí me luce que fue el Fondo Monetario Porque Internacional. el fondo siempre recomienda lo que ellos entienden. Ahora, el peso social lo carga quien esté gobernando. Sí, porque es que fíjate, ¿dónde están ubicados los principales ejecutivos y técnicos del Fondo Monetario Internacional? Básicamente en Washington. En Washington, pura burocracia. Viven en una burbuja. Son príncipes, una burbuja. Sí, y entonces Tecnócratas. no saben cuál es el impacto que puede tener en una población el comprar una botellita de agua, que se le iba a poner el 18% del ITEVI. Entonces, ¿Tú crees que uno de los principales errores de esa reforma fue haber grabado de manera tan drástica a la clase media baja y el tema de los alimentos? Totalmente. Y esa es una parte, la parte de que claro, era regresiva. Incluyéndole lo del IPI, sí, que te hacía más pobre automáticamente. Sí, por eso hablaba de regresiva. Por ese componente, por esa característica de ser una propuesta regresiva, trajo esa respuesta por parte de la población. Pero también otro elemento, y retomo lo de que aquello de que los datos matan el relato. Y que en este caso los datos mataron el relato de la reforma. Porque ¿qué decían ellos que querían con la reforma? Bueno, detener el déficit fiscal y por esa vía detener el endeudamiento. Y puede usted detener el endeudamiento público vía la reducción del déficit fiscal, teniendo un efecto neutro la reforma. Vale decir que con la reforma el déficit fiscal iba a quedar inalterado. El 3% que se ha estimado, más o menos, que se ha estimado para el año 2025 en la propuesta de presupuesto que cursa hoy día en el Congreso de la República, creo que en la Cámara de Diputados, no es distinto al que se iba a tener con la reforma. ¿Y por qué iba a ser igual con la reforma que sin la reforma? Porque el gobierno iba a gastar casi exactamente los 122,000 millones de pesos que dijo que aspiraba. A... o sea, no iba a poder abonar nada para el déficit. Por supuesto. Se lo iba a comer. Exacto, se lo iba a comer. Y básicamente en gasto corriente. Ahora, la gente sigue preguntándose porque tú hablas del relato y el relato repetido de manera constante puede llegar a generar una verdad, una pseudo verdad en la mente de la gente. Efímera. Exacto. Efímera. En el imaginario colectivo. Y el gobierno pues aprovechó su aparato comunicacional para decirle al pueblo, bueno, ellos, cuando ellos dicen ellos, es de ustedes, de la oposición que ellos hablan. Si a Ivanhoe le hubiese tocado sugerir aspectos para esa reforma necesaria, ¿cierto? ¿Cuáles hubiesen sido 3 áreas que se pudieran tocar sin afectar el aparato productivo nacional? Bueno, mira, aquí no quiero lucir tan personal, pero yo creo que soy el único economista que existe en la República Dominicana, al menos públicamente, que ha escrito con algún nivel de fundamento 5 artículos en el que articulo datos y explicaciones de que no necesitamos una reforma fiscal. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Operar tal cual el gobierno dice que puede operar. Reajustar el gasto. Empezando por ahí. Fíjate, el gobierno construyó, muchos comunicadores tal vez no lo conocen, el gobierno construyó un escenario de mediano plazo hasta el 2028, sin reforma fiscal. Yo te puedo hacer llegar los cuadros. Por favor, sería interesante. Para que vea, Pedro, que el gobierno dice que el déficit fiscal, que es de 3.1 actualmente para el año 2024, para el 2028 sería de 2.2 sin reforma fiscal. Oiga, qué buena noticia esta. Dice el gobierno, dato mata relato. Y también dice el gobierno, hoy día la presión de la deuda pública respecto al PIB es de alrededor de 47%. Y para el año 2028 va a ser alrededor de 45%. Otro dato que mata el relato. Quiere decir que sin reforma puede lograr esos avances importantes en materia de finanzas públicas, por el lado de la recaudación, por el lado del gasto y por el lado del balance fiscal que resulta de restarle a los ingresos los gastos. Entonces, por eso que yo digo que con los datos de ellos, no con los míos, esos datos matan el relato de usted decir que necesita una reforma fiscal. Y yo puedo agregar, no sé si tenemos tiempo, Pedro,
30 segundos. Ok, puedo agregar Claro. que las señales que los agentes económicos internacionales tomaron de la retirada de la reforma fiscal con la caída, el valor de los bonos soberanos en los mercados de capitales de los Estados Unidos, específicamente en el mercado secundario, en más de 2 centavos de dólares, yo me estoy preguntando, ¿y esas mismas preocupaciones que mostraron y muestran los agentes económicos internacionales no estarán también albergándose en los agentes económicos dominicanos? Y por lo tanto afectar la dinámica económica de corto plazo. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta que tienen que responder a los del gobierno. Así es. Que son lo que tiene la administración del Estado en sus manos. Ahí van jóvenes, gracias. El tiempo bueno se va rápido. Ahí van jóvenes, Cortiña, economista dominicano, amigo nuestro, ha conversado con nosotros y nos ha dado su parecer sobre la reforma. Gracias a él y gracias a ustedes por acompañarnos en este domingo. Nos vemos la próxima semana. Feliz resto de la noche.